Тренируем аудирование. Сначала слушаем рассказ на испанском, потом с переводом, потом еще раз на испанском. Приступим. Mi esposa, que trabaja como maestra en un jardín de infancia, tuvo hace poco una historia muy divertida en el trabajo. Una asistente, que tiene 64 años, empezó a quejarse en voz baja a sus compañeras. Dijo que se sentía vieja. Las otras maestras y asistentes intentaron apoyarla de inmediato. Le dijeron que se veía bien, que su edad no era tan grande y que los niños la querían mucho. Una de las maestras decidió animar un poco a su compañera y pensó en un pequeño juego. Ella sonrió y dijo: «Vamos a preguntar a los niños. Chicos, ¿cuántos años creen que tiene nuestra asistente?» Estaba segura de que los niños dirían un número pequeño. Hace poco ellos aprendieron a contar solo hasta 20. Todavía no entienden que existen números mucho más grandes. Por eso la maestra esperaba escuchar respuestas como 18 o como máximo 20. Se hizo silencio. Los niños se miraban entre sí y claramente no sabían qué decir. La pregunta fue inesperada para ellos. Pensaban y pensaban. Y entonces, en medio del silencio, se escuchó la tímida voz de una niña de 5 años. «¿300?» Теперь слушаем с переводом. Mi esposa, que trabaja como maestra en un jardín de infancia, tuvo hace poco una historia muy divertida en el trabajo. У моей жены, которая работает воспитательницей в детском саду, недавно случилась очень забавная история. Mi esposa, que trabaja como maestra en un jardín de infancia, tuvo hace poco una historia muy divertida en el trabajo. Una asistente, que tiene 64 años, empezó a quejarse en voz baja a sus compañeras. Одна нянечка, которой 64 года, начала тихонько жаловаться своим коллегам. Una asistente, que tiene 64 años, empezó a quejarse en voz baja a sus compañeras. Dijo que se sentía vieja. Las otras maestras y asistentes intentaron apoyarla de inmediato. Она сказала, что чувствует себя старой. Другие воспитательницы и нянечки сразу попытались ее поддержать. Dijo que se sentía vieja. Las otras maestras y asistentes intentaron apoyarla de inmediato. Le dijeron que se veía bien, que su edad no era tan grande y que los niños la querían mucho. Они говорили ей, что она хорошо выглядит, что возраст у нее еще не такой большой и что дети ее очень любят. Le dijeron que se veía bien, que su edad no era tan grande y que los niños la querían mucho. Una de las maestras decidió animar un poco a su compañera y pensó en un pequeño juego. Одна из воспитательниц решила немного поднять настроение коллеги и придумала маленькую игру. Una de las maestras decidió animar un poco a su compañera y pensó en un pequeño juego. Ella sonrió y dijo: «Vamos a preguntar a los niños. Chicos, ¿cuántos años creen que tiene nuestra asistente?»
Она улыбнулась и сказала: «Давайте спросим у детей. Ребята, как вы думаете, сколько лет нашей нянечке?» Ella sonrió y dijo, vamos a preguntar a los niños. Chicos, ¿cuántos años creen que tiene nuestra asistente? Estaba segura de que los niños dirían un número pequeño. Hace poco ellos aprendieron a contar solo hasta 20. Она была уверена, что дети назовут небольшое число. Недавно их научили считать только до 20. Estaba segura de que los niños dirían un número pequeño. Hace poco ellos aprendieron a contar solo hasta 20. Todavía no entienden que existen números mucho más grandes. Они пока еще не понимают, что бывают числа намного больше. Todavía no entienden que existen números mucho más grandes. Por eso la maestra esperaba escuchar respuestas como 18 o como máximo 20. Поэтому воспитательница ожидала услышать ответы вроде 18 или максимум 20. Por eso la maestra esperaba escuchar respuestas como 18 o como máximo 20. Se hizo silencio. Los niños se miraban entre sí y claramente no sabían qué decir. В группе повисла тишина. Дети переглядывались и явно не знали, что ответить. Se hizo silencio. Los niños se miraban entre sí y claramente no sabían qué decir. La pregunta fue inesperada para ellos. Pensaban y pensaban. Вопрос был для них неожиданным. Они думали и думали. La pregunta fue inesperada para ellos. Pensaban y pensaban. Y entonces, en medio del silencio, se escuchó la tímida voz de una niña de 5 años. ¿300? И вдруг в этой тишине раздался робкий голос пятилетней девочки. 300! Y entonces, en medio del silencio, se escuchó la tímida voz de una niña de 5 años. ¿300? Закрепляем, слушаем еще раз на испанском. И спасибо за ваш лайк. Mi esposa, que trabaja como maestra en un jardín de infancia, tuvo hace poco una historia muy divertida en el trabajo. Una asistente, que tiene 64 años, empezó a quejarse en voz baja a sus compañeras. Dijo que se sentía vieja. Las otras maestras y asistentes intentaron apoyarla de inmediato. Le dijeron que se veía bien, que su edad no era tan grande y que los niños la querían mucho. Una de las maestras decidió animar un poco a su compañera y pensó en un pequeño juego. Ella sonrió y dijo, vamos a preguntar a los niños. Chicos, ¿cuántos años creen que tiene nuestra asistente? Estaba segura de que los niños dirían un número pequeño. Hace poco ellos aprendieron a contar solo hasta 20. Todavía no entienden que existen números mucho más grandes. Por eso la maestra esperaba escuchar respuestas como 18 o como máximo 20. Se hizo silencio. Los niños se miraban entre sí y claramente no sabían qué decir. La pregunta fue inesperada para ellos. Pensaban y pensaban.
Y entonces, en medio del silencio, se escuchó la tímida voz de una niña de 5 años. «¿300?» Спасибо за просмотр. До встречи в следующих уроках.